El señor ministro de Hacienda, quien ya pareciera que está instalando un mecanismo de incumplimiento de la ley permanentemente. Incumple la ley al no pagar los salarios de los trabajadores como debe ser, teniendo en cuenta que los ingresos del Estado no han parado. Segundo, incumple la ley al no presentar la información requerida por esta asamblea para el análisis del presupuesto. Y ustedes lo vieron el día lunes, incluso diciendo que no va a presentar la declaración jurada que por ley está obligado. Vive incumpliendo la ley con el no pago de el FODES. En realidad estamos frente a una situación bien problemática del país, donde el incumplimiento viene desde los funcionarios de este gobierno. En realidad estamos en este país en una situación bien delicada, porque no solamente se hace una manipulación con respecto a las cifras, a los ingresos, sino que además hay un incumplimiento de ley. La Sala de lo Constitucional ya emitió sentencias al respecto, incluso ha hecho medidas precautorias. ¿Y qué es lo que está pasando? De nuevo este gobierno incumple. Lo que causa realmente al final es un problema de país, o sea, la imagen. Cuando ya un gobierno, cuando ya un país, un Estado no le puede pagar a sus propios empleados, yo creo que están jugando sinceramente a que este país vaya por el camino incorrecto. Sinceramente no entiende, o uno no entiende, o los salvadoreños no entendemos cómo el Ministerio de Hacienda puede estar retrasando esos salarios, que lo único que nos afecta es para que las calificadoras internacionales, para que los inversionistas no vengan a este país. Yo sí les haría un llamado que definitivamente se les cancele lo más pronto posible, que además causa un serio problema ya al empleado, o sea, que tiene que pagar deudas, que tiene que alimentar a su familia, que tiene que comprar el sustento diario. Entonces creemos que este tipo de medidas deberían de ser corregidas por parte del gobierno. Es una contradicción que el gobierno diga que va a tener un crecimiento económico del PIB del próximo año si no tiene para pagar salarios. Es una contradicción que dice que, por ejemplo, ha recaudado más de 200 millones, por ejemplo, de evasión fiscal. Es una contradicción que diga que aquí vamos a crecer y luego no tiene para pagar salarios. O sea, ese tipo de cosas no le ayuda a este país definitivamente, esas contradicciones. Yo creo que el gobierno debe corregir y debe rectificar ese tipo de situaciones, porque al final salen afectados a los que no se les paga y sale afectado el país pagando mucho más interés. Siempre es de lamentar la posición del gobierno en ese sentido de poderles retener los salarios a los empleados públicos. Obviamente, hablando legalmente, tiene hasta el 30 a finales de este mes para poderlo hacer, ¿vale? Caso contrario, no estaría cayendo por una ilegalidad. Mas, sin embargo, por razones históricas, por costumbre, por tradición, como usted lo quiera llamar, a los empleados siempre se les ha pagado entre el término de mediados del mes, para que ellos hagan uso de esos recursos que siempre tienen con los compromisos adquiridos. Pero esperaríamos que no llegáramos hasta el 30 de este mes para que podamos nosotros, que nuestros trabajadores de las diferentes instituciones, porque tengo entendido que la Corte Suprema tampoco le han fijado su fecha de pago, a la Asamblea Legislativa de igual manera, a la Procuraduría General de la República tampoco le han asignado fecha de pago, y eso sí es bastante preocupante porque son de muchas instituciones a las cuales hasta este momento el Ministerio de Hacienda ya al menos les debería haber asignado su fecha de pago, pero no lo ha hecho. Pero es lamentable. La medida cautelar de la sala ordenaba que entre días tenía que fijar los calendarios de los pagos a los empleados públicos. Además de eso, este gobierno ha jugado siempre al filo de la fecha de los plazos fatales para poder realizar, por ejemplo, sanciones de leyes o pago de compromisos. Tenemos también la deuda del FODES, o sea, es decir, hay muchas cosas, hay muchos antecedentes que... Hay muchos antecedentes que obviamente demuestran si puede ser incapacidad de los funcionarios, si pudiese ser con la parte de intencionalidad que lo hacen. Obviamente creo que la sala fue muy sabia al poder dar en su resolución ese comentario de que no puede retrasarle los salarios, porque constitucionalmente los salarios de los empleados es algo sagrado y se puede retrasar usted en cualquier otra cosa, en pagar bienes y servicios, pero menos en los salarios de los empleados públicos. Por lo tanto, hacemos un llamado
al Ejecutivo a que a la mayor brevedad posible pueda cumplir con esa obligación que por mandato constitucional tiene que hacer. Nosotros esperaríamos que antes de que finalice el mes se nos pueda cancelar el salario. La verdad que las prioridades han cambiado para pagar salarios. Yo no sé, de alguna manera la primera institución que se le pagaba en el gobierno siempre fue la Asamblea, que se paga tipo 18. Hoy de seguro las prioridades son otras, puede ser el Ministerio de Salud, los policías y el Ejército. Entonces estaríamos siempre en tiempo, siempre y cuando se pague antes de que finalice el mes. Nosotros a eso no le vemos ningún inconveniente y esperamos pues que sea lo más pronto posible. Diputado, también la sala en las empresas había establecido de que se fijara como un calendario o programación de fechas de pago. Esto facilitaría más bien el tener la claridad y la certeza legal de qué fecha le toca a qué institución recibir el salario. Yo con la situación que vive el país lo veo bien complicado que esto se pueda establecer así. Sin embargo, el ministro, atendiendo la resolución de la sala, deberá de cumplirlo. Siempre y cuando pues sea dentro del mes, él no incumple la ley, ¿verdad? No sé si realmente el ministro ya hizo este detalle y ojalá cuando lo haga pues nos los pueda comunicar para que todo el mundo tenga certeza que entre el 20 y el 30 de cada mes pues va a recibir su salario con una fecha específica. Entre los documentos que pidió la sala también estaba el calendario de ingresos. Decía la sala que tenían que ser ingresos diarios para saber más o menos cuál es el flujo de caja que tenía el Ejecutivo, para saber sobre el pago de responsabilidades, teniendo en cuenta que también está el atraso del FODES. Bueno, sí, el FODES tiene una fuente de financiamiento que es a partir de la aprobación de préstamos. Y con todo esto que la sala ordenó, pues tiene que ser el ministro que deba de responder. Yo realmente no pudiera responder. Sí tengo entendido que el día de mañana, en reuniones que ha tenido Arena y el FMLN, van a aprobar alrededor de 5 cosas, incluso algunos préstamos. Van a aprobar algo similar al artículo 6, al decreto 661, van a elegir magistrados suplentes que no sean electos, es decir, llevan un combo de cosas para el día de mañana. Esta información yo la he obtenido en las últimas horas, no nos han compartido nada porque es una repartición que se hace Arena y el FMLN, y quienes pueden dar mayor detalle de la agenda que llevan oculta para el día de mañana son estos partidos políticos. Entonces vamos a tener una plenaria larga porque ellos llevan pues una serie de cosas para mañana. Me imagino que lo que quieren aprobar en créditos es con el ánimo que le lleguen a los alcaldes el 30%. Eso pues creo que sí va a ser.